Paulita, yo quiero de inmediato presentar a nuestras dos invitadas que nos acompañan en este bloque. Quiero comenzar con doña Lidia Rodríguez, jefa nacional de Infancia, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Señora Lidia, qué gusto tenerla acá en Hora 23. Muchísimas gracias el darnos la oportunidad de poder compartir con todos los televidentes un tema tan importante. Y sobre el que ha trabajado bastante la Defensoría del Pueblo, así que nos va a estar orientando mucho más sobre él. Bienvenida, Lidia. Gracias. Eso, doña Cecilia Bandín, la licenciada Cecilia Bandín, que es psicóloga clínica, psicoanalista, que también analiza este tipo de casos. Bienvenida, Cecilia, qué gusto. Pues el placer es mío, sin duda, ¿no? Es siempre grato poder compartir con la población junto a ustedes un tema como este. Vamos a despejar muchas dudas acerca de ese tema, sin duda, desde el punto de vista psicológico. Bienvenida, Cecilia. Bueno, estamos con el tema de maltrato infantil y bueno, una de estas formas de maltratar a los niños es abandonándolos, ¿no? Abandonándolos a su suerte. Hay muchos bebés abandonados y miren que en la ciudad del Alto, en menos de 3 meses, un albergue recibió a más de 5 niños abandonados. Una menor que supuestamente habría sido sacada de su casa por su propia madre y desde hace un mes ella vive en este albergue transitorio 24 horas de la ciudad del Alto. Ella me dijo cuando ella ha llegado y ella me dijo, anda, tráeme el agua. Yo dije ya, y cuando nomás ahí encontré una bolsa con todas mis cosas y me dijo que me vayara porque soy un estorbo, que ella no quiere volverme a ver. ¿Y por qué te dijo eso? ¿Estaba enojada? ¿Sí? ¿Todo un tiempo has recibido así ese maltrato, amor? ¿Quieres volver ahora a casa? Lo que nosotros pretendemos es restituir el derecho a la educación y empezar, ¿no? Un proceso de acuerdo a lo que indica la ley. Primero es identificar a los familiares. Exactamente, por eso pedimos que si alguien conoce a la señora Heidler Choque, por favor, dé datos acá a la Defensoría 24 horas, el teléfono es 283-6200. Como estos casos hay otros más y las autoridades buscan una solución y dar una mejor calidad de vida a estos niños y niñas que pasan por un mal momento y esperando primero que los padres de familia puedan reflexionar y se hagan cargo de sus propios hijos y de no suceder, pues buscarles a los niños familias donde estén mejor que ahora. Este es uno de los casos más horrorosos de maltrato infantil que me ha tocado narrar, más allá de esos actos violentos que reiteradas veces han hecho noticia. Una madre le manda a su pequeña a traer agua. La niña retorna a su casa con el agua que le pidió la madre y la madre le tenía ya lista en la puerta su bolsa con toda su ropita y sus cositas y le dice, vete de acá, ya no quiero verte más. Qué horrible, qué experiencia más aterradora para esa pequeña que sin duda está marcada de por vida. En este momento necesitada de mucho amor, de mucho cariño. ¿Dónde estaba la familia de esa pequeña cuando esto estaba ocurriendo? Es un horror, la familia también es en parte responsable. Quiero comenzar esta segunda parte de la entrevista con Lidia Rodríguez, jefa nacional de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Lidia, por los últimos estudios que ha realizado la Defensoría del Pueblo en nuestro país, ¿hacia dónde debemos apuntar para terminar con esta violencia infantil? Específicamente, de acuerdo a los últimos datos, tenemos bastante violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes en los primeros espacios de vida que ellos tienen, que es su hogar, que es en las unidades educativas y dentro de su misma comunidad. Específicamente hay demasiada violencia dentro del grupo familiar, muchas veces porque ahora la familia ya no es una familia nuclear, solamente el 47% es monoparental, tienen solamente a la madre. No hay un referente de unidad de seguridad dentro del grupo familiar. En la mayoría de los casos, muchas adolescentes por embarazo precoz tienen a los bebés y no pueden asumir esa responsabilidad. Entonces, cuando hay mucha violencia, específicamente hay expulsión del hogar a muchos niños, niñas y adolescentes. Otro importante factor es la práctica que no se da de valores, de hábitos saludables dentro del hogar. Se ha perdido bastante dentro de cada familia esta práctica, esta convivencia de los valores. Es por eso que los papás, cuando hacemos nosotros la intervención, refieren que por trabajar han descuidado la protección plena hacia nuestros niños, niñas, adolescentes. Otra situación importante también es esta visión todavía adultocéntrica
egocéntrica de las personas adultas que piensan que es objeto de propiedad los niños y por tanto pueden hacer lo que sea con ellos. Pueden inclusive hasta quitarles la vida. Una de las preguntas, por ejemplo, de las redes sociales, uno de los comentarios nos decía, ¿por qué una persona puede maltratar a un niño sabiendo que es indefenso, tiene un problema psicológico? ¿Qué es lo que pasa? Y a muchos de nosotros nos pasa eso, no comprendemos por qué existe ese maltrato infantil, ¿no? Cecilia, ¿qué pasa por la cabeza de una persona, de un padre, por ejemplo, cuando decide maltratar a su propio hijo? ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a una persona a cometer maltrato infantil? Bueno, las causas pueden ser muchas, muchísimas, ¿no? Es algo, como se mencionaba en un inicio, que realmente no se termina de entender, ¿no? Es difícil concebir incluso esa idea siquiera de poder maltratar a una persona que, bueno, es inocente y que no sabe realmente qué es lo que ha hecho mal, porque pueden ser desde un origen a nivel de, bueno, algún tipo de patología que esté sufriendo el papá, mamá, el tutor, puede ser el consumo excesivo de alcohol, etcétera, pero sea la situación que sea, el origen que sea, todos tienen el mismo trasfondo, ¿no? Hay una situación angustiante para ese adulto que de algún modo parecería que es más fácil resolver descargando esa ira, ese momento de rabia, angustia con un ser que no tiene la opción de defenderse, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante serio y de algún modo tendría que incentivarse la educación en ese sentido, ¿no? Para que el adulto sea responsable de sus actos, de sus consecuencias y no necesariamente descarguen a alguien más. Porque posteriormente se escucha muchísimo en la sociedad, estaba mareado, estaba enojado, me hizo renegar, etcétera. Y esa no es una explicación correcta, no es una excusa válida siquiera, ¿no? Entonces, sí hay situaciones donde necesariamente se debe educar, se debe sancionar posteriormente para intentar, bueno, encaminar y que la vida de esa persona no esté en riesgo, porque no estamos hablando de que puede quitarle la vida, sino que simplemente con una palabra, con esa violencia psicológica, con algún tipo de maltrato, ya es una marca que no se borra nunca más. Entonces es una marca que va a acompañar a ese niño, posteriormente adolescente, posteriormente adulto, y la va a replicar en un momento. Entonces estaríamos creando una cadena, un circuito que no es correcto. A propósito de lo que dice Cecilia, perdón, cuando tú refieres de que estaríamos comenzando creando una cadena en que se va a replicar la violencia, estamos entendiendo por los datos estadísticos de que 3 de cada 4 casos de maltrato infantil se producen dentro del hogar y son los progenitores los que maltratan a los pequeños. Y siendo que este maltrato infantil está ya enraizado en muchas familias bolivianas, estamos viendo que una gran mayoría, ¿no es cierto? Debemos entender que una madre que en su momento fue maltratada cuando niña, un padre maltratado cuando niña, es un potencial, o cuando niño, es un potencial maltratador o maltratadora de sus propios hijos. Sí, efectivamente. No estamos diciendo que es una regla que se cumpla siempre, ¿no? Sin duda, bueno, hay ciertas excepciones, pero sí es un potencial, ¿no? Esa persona que recibió ese maltrato básicamente entendió que el amor se lo expresa así, ¿no? A los golpes, a los insultos, de una forma hostil, tosca. Entonces, ¿qué es lo que hará en su vida futura? Probablemente elegir una pareja similar, con similares características, probablemente, y replicar esa forma de amor inapropiado con los seres queridos, con los hijos. Entonces, estamos ante un potencial agresor realmente, ¿no? Y esas son palabras serias, son palabras amplias. Es una consecuencia, una secuela prácticamente que dejaría el maltrato en una persona, ¿cierto? Que posteriormente ella también puede cometer el mismo maltrato con sus hijos. Pero ¿qué otras consecuencias puede generar el maltrato infantil, aparte de que se repita la historia? Bueno, con tal de no vivir esa situación tan aberrante, tan angustiante en el hogar, hay muchos caminos de escapatoria, ¿no? Que se pueden encontrar, escapatorias entre comillas, porque es una situación momentánea que me va a sacar de todo ese núcleo angustiante que vivo. Y con esto me refiero al abuso de sustancias, ¿no? Al alcohol, a integrarme en un núcleo que no es realmente el mejor, ¿no? Con las pandillas y demás, donde me voy a sentir parte de útil, querido, apreciado, ¿no? Que voy a llegar y me van a estar esperando. Entonces, pueden ser devastadoras las consecuencias, todo con la finalidad de no sentirme angustiado. Como se mencionaba en un inicio, esta muchacha que, bueno, con la finalidad de no sentirme que soy despreciada en el hogar, voy a buscar otro ambiente donde realmente sí me quieran, pero lastimosamente no me voy a encontrar con el mejor ambiente siempre. Lidia, por los estudios que ha realizado la Defensoría del Pueblo, esto del maltrato infantil
¿Tiene clases sociales? ¿Puede ser distinguido a través de clases sociales? Los maltratadores están más en la clase baja, en la clase media, en la clase alta, no maltratan tanto en la clase alta como en la clase baja. ¿Se puede establecer algún parámetro sobre clases sociales en lo que hace al maltrato infantil? ¿O en todas las clases pasa lo mismo? Se da en todos los niveles, en todas las clases sociales, especialmente el maltrato psicológico se da en clase media alta y el maltrato físico con mayor crudeza en las clases más empobrecidas. Justamente por la situación de empobrecimiento, muchas veces no hay ese referente de unión, de seguridad, de afecto, porque tienen que salir a trabajar en la mayoría de los casos la madre, que es la única proveedora del grupo familiar. Sin embargo, se ha visto también casos gravísimos de violencia física en familias que tienen bastantes recursos y bastante educación, ¿no? Entonces, pero con mayor nitidez, el maltrato físico se da en la mayoría de la población que tiene situación empobrecida, que tiene muchos hijos y que el único proveedor es la madre. Bueno, estamos dejando claro que evidentemente la educación es un factor fundamental en el maltrato infantil. Mientras más conciencia plena y conocimiento pleno tenga la familia, el padre, la madre, sobre las diferentes formas en que puede estar maltratando, quizá en algunos casos inconscientemente a su hijo, se moderará un poquito. Pero estamos viendo que también pueden estar lo suficientemente orientados y educados y siguen y maltratan también al hijo, y eso ya va por impulsos de otra naturaleza. Sí, siempre se confunde educar y conseguir la disciplina, pero a través de un castigo. Y además una educación muy verticalista. La educación con los hijos tiene que ser horizontal, justamente a través del diálogo, a través del acompañamiento, a través de la práctica de los valores, es donde los niños van aprendiendo y además asumiendo mayor responsabilidad progresiva de acuerdo al ciclo de vida que tiene. En la medida que el padre y la madre sean ejemplos de práctica de valores, de hacer realmente los hábitos saludables y poder llevar adelante coherentemente este afecto y la disciplina positiva que nosotros llamamos, a través de considerar su desarrollo psicológico, su desarrollo físico y su desarrollo social. Lidia. Ese acompañamiento tenemos que hacerlo los padres. Normalmente no se los hace porque se piensa desde la mente del adulto y se piensa que el adulto es la persona que tiene la verdad, la persona que tiene autoridad y que por tanto sumisamente los niños, niñas y adolescentes tienen que obedecer por más que se les agreda y se vaya en contra de sus derechos humanos. Lidia, mencionaba que el tema del maltrato infantil es prácticamente un castigo, ¿no? Así lo toman en las familias, pero no solo en el seno familiar, sino también en las escuelas. Lo mismo sucede en los orfanatos. Generalmente, ¿cuáles son los lugares donde existen mayores casos reportados de maltrato infantil? Especialmente dentro de la familia, en primer lugar, está luego como segundo lugar de violencia las unidades educativas, donde por cualquier infracción a la disciplina o a la norma, a las normas que tienen de educación, directamente se les toma diferentes sanciones muy drásticas, la suspensión, la expulsión, especialmente a las niñas y a las adolescentes mujeres, porque han sufrido en muchos de los casos. El año pasado, por ejemplo, hemos atendido 72 casos de violencia sexual que han ocurrido dentro de las unidades educativas, y a quienes han suspendido del sistema educativo eran a las víctimas, a las adolescentes. Es un horror, definitivamente es un horror.